astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes después del periodo vacacional. Ya recargamos la batería y pues regresamos y encontramos muchos temas candentes para iniciar este nuevo año. No fue fácil elegir alguno, pero bueno, pues, teníamos que tomar alguno y pues queremos pues agradecer que esté aquí con nosotros, nada menos Estefanía Genaro. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, pues ella es internacionalista, experta en temas de geopolítica y como se anunció con anticipación, hoy vamos a analizar el tema, la relación México-Brasil, si hay una rivalidad geopolítica. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, si podemos empezar con la primera imagen, por favor. No, esa no era la primera imagen. La primera imagen es la de... Tiene que aparecer a fuerza Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Exacto. Como ustedes saben, el año pasado hubo dos hechos de trascendental importancia en la política latinoamericana e incluso mundial, que en México llegó un presidente que bueno, tiene orientación de izquierda y en Brasil, por primera vez en su historia democrática, pues llega un gobernante de orientación ultraderechista. ¿Cómo viste este fenómeno político de estos dos triunfos electorales que... Es curioso, Enrique, porque si ves las posturas, uno se define de izquierda y otro se define de derecha. Pero si ves el contexto, creo que tienen posiciones y trayectorias un tanto similares. Los dos pueden considerarse como unas figuras anti-establishment, en contra del sistema. Se rebelan para luchar contra la corrupción, también se rebelan para luchar contra la inseguridad, que ha dañado muchísimo a sus países. Y estas son las premisas que los llevaron a la victoria. Entonces, sí, ideológicamente opuestos, pero también con causas similares. Muy bien, qué bueno que mencionas lo del anti-establishment, porque mundialmente pues se habla hasta cierto punto que hay una crisis de las democracias, porque el fenómeno anti-establishment se presenta justamente como una reacción contra los sistemas imperantes, ¿no? Es correcto. Y va de una manera opuesta, tal vez por los hemisferios, pero que al final es la misma. A ver, en Brasil la izquierda que gobernó durante los últimos 20 años estaba muy ligada a casos de corrupción, sobre todo desde que se destapó la operación Lava Jato, que viene a traer a la luz todo lo de las operaciones de Odebrecht. Y aquí, en México, todos los antiguos gobernantes, tanto del PRI como del PAN, pues estaban muy ligados a casos de corrupción, y aquí también fue un voto de castigo en contra de la corrupción, lo que ayuda a Andrés Manuel a obtener su victoria. Claro, es interesante porque justamente la crisis
política, económica y moral en Brasil, bueno, tuvo un candidato de orientación ultraderechista, pero a final de cuentas hay una matriz anti-establishment. Y en México la crisis política y moral del sistema pues tuvo como respuesta que ganara un candidato de orientación de izquierda, pero que tiene en común el anti-establishment. Exacto, entonces ahí puedes ver que no pesa tanto ya la ideología. Lo que importa es la capitalización tanto del miedo como del enojo. Ese es el verdadero capital político de hoy en día. Claro. Y bueno, pues en realidad se podrían hacer muchas comparaciones, pero el programa va a estar orientado a las cuestiones geopolíticas, ¿no? Yo creo que ya luego se hará un programa sobre todos los elementos comunes, diferentes de distintos candidatos. Se han hecho muchas comparaciones con Trump, ¿no? Estaría increíble, espero que me invites. Claro, claro, tú no estás invitación. Claro, hay muchos elementos de comparación, pero aquí lo importante es ver justamente las implicaciones geopolíticas de los dos personajes. ¿Qué implica, por ejemplo, en términos generales, que en México haya un gobernante de orientación de izquierda? Se dice que nunca en la historia había habido un presidente de esta orientación. En términos geopolíticos, ¿qué implica? Así en general. En términos geopolíticos, bueno, esto viene a cambiar mucho la posición que México venía adoptando desde el año 2000. Desde el año 2000 se abandona la tradicional doctrina Estrada, que es a la que hemos regresado, y se busca una doctrina mucho más proactiva, más orientada a la persecución de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Luchar por la democracia, más activa. Aquí ahora se regresa a una doctrina de principios de no intervención y eso cambia todo. Porque si tú ves el panorama, por ejemplo, los países que conforman el Grupo de Lima, son países que habían aceptado tener esta unión a raíz de que se firma la Carta Interamericana por la Democracia en el 2001, pero son gobiernos mayoritariamente orientados a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando México regresa a la doctrina Estrada, muchos empiezan a cuestionarse si esto no se debe a lo que Morena firmó en su agenda como partido en el foro de Sao Paulo en julio del año pasado. Claro, bueno, qué bueno que tocas ese tema, que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjate, hay cosas muy paradójicas, ¿no? Toda esta doctrina Carranza, pues se hizo justamente en respuesta a la política imperialista de Estados Unidos, ¿no? Que la política imperialista pues es de intervención, de invasiones, ¿no? Agresiones, chantajes, etcétera, ¿no? Entonces justamente como México pues ha sido víctima de todo esto, pues justamente la doctrina Carranza era en respuesta a esta política intervencionista, ¿no? Que siempre era en función de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, pues cuando se dio todo esto, justamente Estados Unidos pues luego ya se fue aislando, digamos, fue cayendo en un aislacionismo que paradójicamente tiene muchos puntos de contacto con la no intervención, ¿no? ¿Tú qué verías en común el aislacionismo que Estados Unidos cayó, digamos, justamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como que dio un viraje y fue tendiendo a aislarse y concentrarse en sus problemas, sobre todo después de la crisis del 29, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy interesante, el que acabas de tocar. Y creo que todo va a depender de cómo se maneje. Por ejemplo, pues sí, este regreso a la no intervención y a la atención prioritaria de los asuntos domésticos, efectivamente se puede tomar como una política aislacionista, que si es manejada de manera correcta, te puede llevar a ocupar el lugar de un mediador. Lo vimos perfectamente bien cuando México, aún bajo esta doctrina, en 1994, se vuelve el mediador entre Estados Unidos y Cuba para ayudar a resolver la crisis de los balseros, que si la intervención de México hubiera sido muy difícil que esto se resolviera. Creo que si esta especie de aislacionismo o de neutralidad es manejado de manera correcta, en el mejor de los casos, podríamos ocupar ese papel de un negociador prestigiado. Pero si no se maneja de una manera
pragmática, podemos correr ese riesgo de aislarnos y creo que también va a tener mucho que ver el papel y la presión que Estados Unidos ejerza. Porque al final de cuentas, por más que nuestro nacionalismo y nuestro orgullo como mexicanos vaya a ponerse en contra, ¿no?, del dominio y de seguir los mandamientos de Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que el 80% de nuestras exportaciones aún tienen a ese país como destino y que mientras no resolvamos nuestra independencia económica, va a ser muy difícil que podamos tener una independencia genuina en política exterior. Claro. Y curiosamente este aislacionismo se presenta nuevamente con Trump, su famoso de primero los Estados Unidos. Pareciera que Trump se quiere desconectar del mundo y concentrarse en los asuntos norteamericanos. Sin embargo, fíjate, entre el aislacionismo y la no intervención del periodo de entreguerras, ya es muy diferente a la actualidad, porque en el periodo de entreguerras no había globalización. Entonces los países se podían desconectar. Entonces cuando después de la crisis del 29 todo el mundo pues cierra el comercio y impera el proteccionismo, pues fue una reacción justamente a la crisis del 29 y tratar de no ser afectado por sus consecuencias. Pero en la actualidad hay globalización. Hay una gobernanza mundial más o menos a medias, hay compromisos internacionales, tratados, organismos, acuerdos, ¿no?, que no es fácil decir, pues yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo hacerlo. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí es más difícil hacerlo porque en esta era de la globalización la información vuela. Todo el mundo está enterado de lo que pasa en los rincones del mundo y esto afecta las decisiones que se toman en materia nacional. Por ejemplo, lo pudimos ver con la decisión de nuestro presidente de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Los mercados financieros no respondieron muy bien. Y ahí ves un poquito el contraste como con Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro agarró a su gurú económico desde un principio, que es Paulo Guedes, y empezó a decir que iba a recortar los impuestos a las empresas, que iba a recortar la burocracia y el mercado, ¿qué pasa? Empezó a confiar más en Brasil porque ya se anunciaba su política económica que distaba mucho de la tradicional política de izquierda. Entonces, influye mucho lo que pasa en el mundo. Claro, es definitivo. Entonces, fíjense, en la actualidad, tanto el aislacionismo o la no intervención, pues yo creo que son más bien como figuras ideológicas que efectivamente cumplen determinadas consecuencias, pero que en la práctica no es posible realmente aplicar. Por eso se dice que la no intervención es una intervención también. Claro. ¿Por qué sería así? Digamos, si yo digo no intervengo en algo, en el mundo globalizado, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría que te estás quedando como que tienes intereses para no intervenir y que también esperas ocupar un lugar que no está siendo cubierto por las demás potencias que sí están tomando partido? Fíjate, el medio ambiente, ¿no? Si dice Trump, me salgo de la conferencia de París, ¿no? Entonces, supuestamente, pues porque le cuesta mucho a Estados Unidos la lucha. Y ha tenido eco con Australia, con el mismo Brasil, ahora que llegó Bolsonaro. Pero es un mismo planeta, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te desconectes de la cuestión ambiental no quiere decir que no vayas a ser afectado. No, claro que no. ¿Estás de acuerdo? Aquí en México, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela no nos es ajeno. Tenemos una diáspora muy importante de venezolanos que han llegado aquí buscando refugio. Son aproximadamente 40,000 venezolanos que tenemos en este territorio. Qué buen dato. Y es la segunda diáspora más grande de extranjeros que tenemos en el país. Entonces sí lo resentimos. Y lo mismo pasa con los otros países que no tienen países tan democráticos como es el caso de Honduras, como es el caso de Salvador. Sus ciudadanos salen en éxodos de esos países buscando una mejor vida. ¿Y qué pasa? Tenemos las caravanas migrantes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí con Estefanía Genaro, que conviene recordarles que ella es comentarista de TV Fórmula y pues eso, ¿verdad? Pues es importante señalarlo porque quisiera recordar en qué días estás con Eduardo Ruiz Gil. Estoy todos los martes, Todos los martes, ¿a qué horas? de 3:30 a 5 de la tarde. Muy bien, amigos, para que vean el programa, es interesante, se dan buenas polémicas, se aprende, como aquí también en nuestro programa, pues se aprende mucho, ¿verdad?, de todos los invitados que vienen y nutren, ¿verdad?, aquí las ideas, en un clima de libertad, de tolerancia, de paz. Y bueno, pues diremos que en conclusión que en la actualidad el aislacionismo o la no intervención pues no son realmente reales, porque en la práctica el no intervenir implica intervenir, el aislarse no es el aislarse porque tiene implicaciones dado el fenómeno de la globalización y eso pues justamente queremos analizar las consecuencias de lo que implica esto, o sea, el aislarse o el no intervenir implica dejar vacíos, ¿sí? Es correcto. Se señala, por ejemplo, en el caso de Trump, que por primera vez Estados Unidos no tiene un plan para el mundo. Casi todos los gobernantes, sobre todo de la posguerra para acá, pues tenían una visión mundial, de geopolítica, de geoeconomía, muy criticable o no, pero había una visión. En cambio, en el caso de Trump no es así, ¿no? Él planteaba que Estados Unidos primero, como si fuera fácil o como si fuera plausible, aislar a Estados Unidos. Y ahora se va a ver, si podemos ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, mañana toma posesión nuevamente Nicolás Maduro. Este hecho, ¿verdad?, ha generado una crisis del sistema interamericano al menos, pues porque diversos grupos, diversos gobiernos han considerado ilegal e ilegítimo su ascenso.
Y bueno, pues esto ha generado una crisis en las relaciones del sistema interamericano. Incluso el día de mañana se va a reunir el Consejo de la OEA para analizar qué va a pasar con este nuevo ascenso de Nicolás Maduro. Si quieres, antes de entrar a las reacciones de los gobiernos, ¿cómo ves la crisis venezolana en general? Yo creo que Venezuela está experimentando la peor crisis humanitaria de su historia. Tenemos un éxodo de alrededor de 2,5 millones de venezolanos que han salido por ese país. Tenemos altos índices de desnutrición, altos índices de desempleo, de violencia ejercida por el Estado en contra de la oposición. Y hay que remarcar que Nicolás Maduro llega a ejercer este segundo mandato después de haber dado un golpe legislativo. El pueblo había votado en su mayoría un congreso opositor que él decidió disolver, hizo una asamblea constituyente a su modo y este es el resultado. Entonces, pues él ha hecho todo menos respetar el derecho de autodeterminación de su pueblo. O sea, en la práctica, dejar que este gobierno siga implica de alguna manera respaldarlo. Si tú no haces nada, si tú dices, bueno, pues es un gobierno de otro país, y si dices yo no intervengo, en la práctica no implica intervenir. Aunque tú digas que yo no intervengo. En la práctica implica dejarlo que corra su curso. Y ahí ves las posturas opuestas. Por ejemplo, en su toma de protesta, Jair Bolsonaro no lo invitó. Aquí sí fue invitado. Son dos posturas totalmente diferentes y dos visiones diferentes del problema. Incluso porque sí lo había invitado Temer y él retiró la invitación, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Porque aquí también se decía lo mismo, que retirara la invitación, ¿no? Que a lo mejor en términos diplomáticos se ve como una descortesía, pero cuando se trata de asumir una posición frente a un gobierno, es totalmente válido. Claro. Y puedes verlas, cómo está cambiando el mapa regional. La izquierda en América Central y el Sur en un momento llegó a ser muy fuerte. Ahora los focos de izquierda se están yendo apagando cada uno y está resurgiendo la derecha. Por ejemplo, en Colombia tenemos ahora un presidente de derecha, que es más de centro derecha. Habría que ver cuál es la reacción. Fíjate, es interesante todas estas categorizaciones, porque digamos, efectivamente uno puede catalogar a un gobierno de izquierda o de derecha, ¿no? Pero en términos de geopolítica, habría que ver si realmente se puede categorizar a un gobierno que tú dices es un gobierno de izquierda, pero a lo mejor en términos internacionales viene siendo de derecha. Claro. Y un gobierno de derecha, que tú lo puedes caracterizar, a lo mejor en términos internacionales podría ser de izquierda, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si el referente es el medio ambiente. Por ejemplo, a lo mejor un gobierno que se dice de izquierda, pero no le interesa el medio ambiente global, para mí sería un gobierno de derecha, ¿no? Y si lo ves en términos de derechos humanos, un gobierno que no le interesa, que a lo mejor dice defender los derechos humanos en un país, pero si no le interesa la situación de los derechos humanos en el mundo, ¿podrías tú decir que es de izquierda? Eso sería generalmente más enfocado a la derecha. Entonces, fíjate, veamos el caso de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, que como señalábamos, está caracterizado como un gobierno de ultraderecha por una serie de políticas que piensa llevar a cabo en Brasil. Pero ¿qué está pasando en esta crisis de Venezuela? ¿Por qué Bolsonaro desinvitó a Maduro? Esto tiene un trasfondo tradicional e histórico. Mira, es muy importante entender el trasfondo de Brasil para ver por qué está pasando lo que está pasando. Brasil siempre ha tenido una visión sumamente optimista de sí mismo y también siempre ha aspirado a ser una potencia regional. Y algo que es muy famoso y tradicional en varias de las embajadas de Brasil en el mundo
es que los embajadores tienen un mapa de América, pero volteado, al revés, en donde Brasil está en el norte y todos los demás, Estados Unidos, México, estamos en el sur. Esto te dice mucho de cómo un país piensa y cómo se ve a sí mismo. Y la verdad es que México y Brasil tienen muchas similitudes. Son países muy atractivos, con un potencial tremendo, pero que aún tienen muchos problemas por resolver. Entonces ves este ímpetu vigoroso de Brasil y dice, a ver, yo voy a tomar el liderazgo regional, ¿no? Y Bolsonaro desde su campaña siempre se identificó muchísimo con Donald Trump. Es más, hasta dijo abiertamente que lo admiraba y que quiere ser como él. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo sí te voy a hacer segunda en el ámbito regional. Yo voy a condenar al gobierno de Maduro, porque también Brasil ha sido uno de los grandes afectados por el éxodo venezolano y en su frontera ha tenido altas tasas de criminalidad. Pues es lógico, cuando llegan los inmigrantes sin nada que comer, sin trabajo, sin dinero, agarran lo que pueda para subsistir. Qué bueno que señalas eso, porque entonces la preocupación de Bolsonaro por la crisis de Venezuela no sería tanto que le preocupen los derechos humanos en Venezuela, sino más bien fortalecer su alianza con Estados Unidos. Y su frontera. Claro, le preocupa por la cuestión de los migrantes. Y sobre todo esta postura, Qué bueno ¿no? que tocas ese punto. Brasil siempre ha estado como muy receloso de la relación de México-Estados Unidos. Recordemos que cuando México firma el Tratado Comercial con América del Norte e ingresa a la OCDE, Brasil responde con el Mercosur y dice, México ya se ha vendido al norte. Y es que la verdad, estar cerca de Estados Unidos siempre ha sido una virtud con un gran costo. Tenemos acceso a la primera potencia hegemónica, al mercado más grande del mundo, a un costado, y eso nos ha beneficiado mucho. Brasil ha estado receloso y ahora que ve que México tiene tantos problemas con Estados Unidos por el muro y tiene un presidente que usa a México como un tema central para sus temas de campaña y que además la campaña para el 2020 ya arrancó, Bolsonaro se está aprovechando de este contexto para solidificar más su alianza y sobre todo a Estados Unidos también le conviene tener esta alianza con Brasil porque China ha jugado un gran lugar en la región sudamericana con este proyecto que trae de la nueva ruta de la seda, construyendo nuevas rutas de transporte y adueñándose de puertos. En Brasil esto está muy marcado en el puerto de Paranagua. Como el real se devaluó, China ha comprado muchos activos en empresas estratégicas a muy buen precio. Bueno, es que China es el principal socio comercial de Brasil. Es correcto. Qué bueno que mencionas el tema de China. Pero bueno, fíjate, ese tema de China efectivamente tiene que ver con la cuestión geopolítica de Brasil. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira, el tema de China entra tangencialmente en la cuestión de Venezuela. Aquí está el Grupo de Lima, que justamente como días previos a la reelección de Maduro, justamente el Grupo de Lima buscó una condena al gobierno de Maduro. ¿Cuál fue la postura de México y Brasil en relación con esto? Porque ya es que fue cuestionado mucho el gobierno de México, ¿no? Porque México había sido uno de los impulsores de las condenas que el Grupo de Lima hacía de Maduro. Uh-huh. Pero ahora, ¿cuál fue la postura? Ahora fue la postura de no intervención. Exacto. No se sumó a la condena. Y en cambio, Brasil, yo ahorita hablaste de lo del liderazgo regional. Fíjense, México al plantear la doctrina de no intervención, y más allá de que estemos de acuerdo o no con este asunto, la consecuencia es de que México se desconecta de esta dinámica y quien busca asumir ese lugar es Brasil, ¿no? Porque Brasil sí se sumó a esta condena. Así es, Brasil sí se suma a la condena e incluso ha dicho abiertamente que él quiere tener esta cercanía con Estados Unidos para bajar la influencia china en la región. A ver cómo les va en términos de economía, porque el 19% de las exportaciones brasileñas van hacia China y el 16% a Estados Unidos. Entonces, exacto. Ahí es un campo de batalla bastante interesante. Sí, no está sencillo porque
Bolsonaro no se puede radicalizar contra China, dada la dependencia comercial que tiene, ¿no? Exacto. Entonces va a implicar todo un periodo de recambio de influencias, ¿no? Tú mencionaste lo del Mercosur. Justamente, pues Brasil y Argentina eran los países principales del Mercosur. El Mercosur es un ejemplo de que no solamente es una cuestión comercial, sino acuérdate que también Venezuela fue vetado del Mercosur, ¿no? Como respuesta a la cuestión dictatorial de Maduro, ¿no? Entonces, justamente, si bien Bolsonaro, por un lado, quiere llenar ciertos vacíos que puede dejar México, también Bolsonaro se está desconectando del Mercosur. Es correcto. Y ahí es donde ves otra vez el contraste con nuestro presidente. Bolsonaro ha dicho que el Mercosur es un tratado que a su parecer está sobrevaluado. Él incluso quiere sacar a Brasil del Mercosur y dedicarse a tener tratados bilaterales con las mayores potencias del mundo, tal y como ha dicho Donald Trump que él va a hacer con Estados Unidos. Mientras que en México, nuestro presidente apuesta más por el trabajo conjunto y por el multilateralismo. Lo vemos muy bien reflejado en el caso de Centroamérica, que se está comprometiendo con Estados Unidos para impulsar el desarrollo de la región a través de inversiones. También hasta el momento se ha dicho que la Alianza del Pacífico también es un punto de interés. Entonces, mientras Brasil se aísla en materia comercial, México puede expandirse. Pero ve, ahorita que tú mencionas la Alianza para el Pacífico, justamente la postura de México en relación con Venezuela le va a perjudicar dentro de la Alianza del Pacífico, porque son los mismos los que están en el grupo de Lima. Exacto. Que están, bueno, no los mismos, pero sí hay países que están en un grupo y están en el otro. Entonces, así como le afectó a Venezuela la condena del Mercosur, a México le puede afectar dentro de la Alianza del Pacífico su postura de no intervención en la crisis de Venezuela. Claro. Porque los países de la Alianza del Pacífico están siendo afectados por la crisis de Venezuela, no solo por una cuestión de derechos humanos, sino la cuestión de la migración. Y mira, ahora que tocas ese tema, hay un punto muy interesante. Cuando empezamos a tener problemas con Donald Trump y con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Brasil siempre se postuló como uno de los mejores sustitutos que México podría encontrar para Estados Unidos en cuestiones agropecuarias y sobre todo en el grano, porque importamos mucho maíz. Y podíamos pensar en Brasil para sustituir a Estados Unidos. Ahora, con los roces ideológicos, va a ser difícil encontrar un sustituto de esa talla. Y aparte hay que recordar que Brasil y México, si son diversos, también son complementarios. En todos estos gobiernos que se ha buscado un acercamiento, que va desde el 2000, se han firmado acuerdos de complemento económico, donde se han eliminado los aranceles en el sector automotriz, por ejemplo. Claro. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos viendo que justamente cuando un país abandona de alguna manera los escenarios mundiales, pues otro país busca ocuparlos. Y naturalmente, pues este hecho, ¿verdad?, pues va a tener fuertes implicaciones en el caso de la geopolítica de América Latina. Los países están buscando nuevos aliados. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Aquí está Mike Pompeo y Bolsonaro, ¿no? Tú ya has señalado muy bien cómo Bolsonaro ha buscado reforzar la alianza con Estados Unidos y quitarle peso a la relación que se tiene con China. Y evidentemente, pues esto tiene implicaciones fuertes. Ya vimos el caso de Venezuela, cómo pues esta alianza que busca Bolsonaro, pues implica que una actitud, ¿verdad?, contraria a Venezuela. A nivel latinoamericano, ¿qué otras implicaciones verías de esta alianza que tiene Bolsonaro con Estados Unidos? Mira, yo lo veo como que si lo comparas con México, otra vez, cada país está regresando y enfocándose de alguna manera a su área natural de influencia. A ver, el área de influencia de Brasil es naturalmente, siempre ha sido el sur. Y de México siempre ha sido Centroamérica por la cercanía. Entonces ves cómo Brasil salía con Estados Unidos, vuelve a agarrar el liderazgo regional en su región, en el sur, y México se concentra a atender los problemas de América Central a través de la ayuda de Estados Unidos y programas de desarrollo conjunto. Entonces puedes ver cómo el continente de alguna manera como se divide en áreas de influencia y la Unión Panamericana se queda en pausa para Oye, pero tiempo. ¿Crees que esto implica alguna confrontación con México? ¿Crees que justamente esta orientación que está teniendo Bolsonaro, porque ya ves que está buscando fortalecer sus relaciones con Israel, por ejemplo, ¿no? Que Israel, pues tú sabes que genera pues, tensiones con otros países del Medio Oriente. ¿Crees que todo eso le lleve a alguna confrontación con México en particular? O como tú lo dices, porque yo creo que hasta suena ya chocante tratar de decir, bueno, ¿quién es el líder de América Latina y demás? Que
que en realidad nunca ha habido un solo líder, ¿no? Sino más bien quién ejerce más influencia en ciertas regiones, ¿no? Es que, mira, México y Brasil son países muy importantes dentro del continente. Entre los dos tienen los PIBs más grandes de la región latinoamericana y también el 53% de la población. Entonces son países que tienen un peso natural. Ahora, a Brasil siempre le ha convenido de una manera ideológica, tal vez, que son puras palabras, tachar a México de que ya se vendió con el norte o tacharlo de pasivo solamente de una manera ideológica, palabras. Yo creo que la confrontación se verá en el grado que Estados Unidos decida ejercer presión en el tema o no. Brasil, por su cuenta, no creo que se vuelva un rival nato de México solo por su cuenta. Dependería más de si Estados Unidos toma la iniciativa o no. Pues sí, porque mira, hasta cierto punto, pues sí, Brasil ejerce mucha influencia regional, pero por otra parte pareciera que busca desconectarte de ciertos organismos latinoamericanos, ¿no? Si comentamos que quiere poner al Mercosur en suspenso, quiere decir que Brasil está buscando nuevas prioridades y eso implica pues que a nivel subregional, pues si yo dejo en suspenso el Mercosur, pues le estoy dejando a Argentina, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Si yo me salgo de aquí, otro país va a ocupar preeminencia, ¿no? Claro. Entonces Argentina puede ocupar preeminencia en el Mercosur y así sucesivamente en otros grupos, ¿no? Como si yo me voy desconectando de algunos grupos, pues otro va a ocupar mi lugar, ¿no? Entonces, quizás si no se da esa confrontación con México, no es tanto porque se dé alguna rivalidad por América Latina, sino porque más bien Bolsonaro está pensando en otras partes del mundo, ¿no? Claro, sobre todo en ya dar ese salto de Brasil al escenario mundial, agarrado de la mano con Trump. Recordemos que lo que busca Bolsonaro es una alineación total con Trump. Y Trump tiene muchos problemas con México. Ayer en el comunicado que Donald Trump dio a la nación, no solo habló de que a través de este lado de la frontera llegan violadores, criminales, dio números. Entonces, esto va a marcar mucho la postura de Brasil. Luego, fíjate, también Bolsonaro también ya se salió del acuerdo migratorio de la ONU y ya dijo que pues iba a seguir aceptando migrantes, pero ya no se va a regir por las reglas del acuerdo, ¿no? Es lo mismo, porque viven los dos una situación similar. A ver, Estados Unidos lo vive con México porque a través de su frontera con nosotros recibe todos los éxodos migratorios. Y Brasil es uno de los principales afectados por toda esta crisis que está en Sudamérica por Venezuela. Entonces, de alguna manera, los dos países tienen experiencias similares en diferentes polos del continente. Claro. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Pues mira, aquí tenemos Pompeo y López Obrador. Hasta ahora, pues pese a la actitud beligerante de Trump, no se ha dado todavía una fricción fuerte con México, ¿no? Creo que el gobierno ha sido hábil en cuanto a capotear pues las presiones de Estados Unidos, pero también se ha dicho que México se ha plegado a la política, por lo menos de migración de Estados Unidos, en el sentido de que ya ves que se va a aceptar que estén migrantes en la frontera de México mientras se decide su estatus migratorio en Estados Unidos. Eso se ha interpretado como una supeditación de México hacia Estados Unidos. Claro, y esto no es una innovación en la materia. Esta es una política que es usada por muchos países poderosos alrededor del mundo. El caso que mejor conozco es el de Australia, cuando muchos refugiados de Afganistán o del Medio Oriente intentaban llegar a Australia, Australia hacía acuerdos con las pequeñas islas que están a su alrededor, como puede ser Papúa Nueva Guinea, ¿no? Como puede ser Nauru, entre otras, en donde les daba dinero a cambio de que albergar a todos estos refugiados mientras hacían sus trámites migratorios, que tardaban mucho tiempo y que en muy pocas ocasiones eran aprobados. Entonces sí, se puede decir que es una continuación de su política migratoria, pero habrá que ver
cómo innova México en este tema en la frontera sur. ¿Qué trato le da México a los Bueno, a los inmigrantes? se supone que va a haber apoyo económico de México a Centroamérica para tratar de evitar que sigan fluyendo migrantes, aunque ya ves que ya se anunció que viene otra caravana migrante, ¿no? Curiosamente, sí. cuando van a arrancar otra vez las campañas electorales en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro, puede ser ahí, puede haber mano negra ahí, ¿no? Pero fíjate, imagínate que se da la reunión mañana de la OEA y aparentemente, o sea, bueno, no aparentemente, sino que se requieren 18 votos para que se apruebe una resolución contra Nicolás Maduro. Pero justamente, más o menos haciendo el recuento de los votos, se tienen como 17 y ahí el voto de México es fundamental para poder llegar a 18. Pero dada la postura que tiene México, lo más seguro es que México no se sume a la resolución de la OEA para condenar al gobierno de Maduro. Eso puede crear pues fricciones con el gobierno de Trump, que está impulsando justamente la condena del gobierno de Maduro, ¿no? Claro. Entonces, eso puede ser un punto que le pueda de alguna... ¿Tú crees que esta situación le ayude a Brasil o no le va a ayudar? Yo creo que le está ayudando en términos de imagen. La política exterior brasileña siempre ha sido muy activa. Brasil siempre ha gozado de una mayor presencia internacional que nosotros, por nuestra tradicional política de no intervención. Ahora, yo creo que hasta ahora a Estados Unidos, que es finalmente quien decide por su poderío, por la manera en que dependen las economías del continente de él, Estados Unidos no le ha molestado la neutralidad de México, porque sabe que si todo lo demás falla, lo puede utilizar para mediar a su favor. Pero otra vez las fricciones van a depender de los intereses de Estados Unidos, qué tanta presión ejerza, porque si Estados Unidos ejerce presión hacia nuestro país, nuestro nacionalismo no va a ser suficiente para poder hacerle frente a esa presión, porque pesa más la economía. Claro. Y creo que Trump tiene varios elementos de chantaje, ¿no? Finalmente está el tratado del TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Si México se fricciona con Estados Unidos, o si no se construye el muro, ¿no? Finalmente, para Trump el tratado no es tan relevante, ¿no? Sino que puede ser un arma de negociación a favor o en contra de México, ¿no? No, claro. Y todo esto va de la mano con la visión que Trump tiene del mundo, ¿no? A ver, solamente me enfoco en Estados Unidos y de ahí en lo que le favorezca a mi país, de ahí parto. Ya no es tanto este sueño rosa de la ONU, del multilateralismo, de mantener un equilibrio mundial que, claro, muy acorde a sus intereses, ¿verdad? Y a lo mejor le puede ser más útil Brasil en cuanto a su rivalidad con China, Claro. que pues como sabemos, Estados Unidos y China están en una guerra arancelaria que ha estado como en un impasse, pero si Bolsonaro se plantea como un nuevo aliado contra China, puede, pues de alguna manera en todo este ajedrez y esta geopolítica mundial, pues Estados Unidos y Brasil hacer como una pinza, ¿verdad?, por la cual busquen supeditar a los demás países de América Latina o de otras partes del mundo a favor de sus intereses, ¿no? Y lo puedes ver en el juego con una visión mayor, ¿no? A ver, el capítulo 32 del TEMEC habla precisamente de eso, de que ninguno de los integrantes puede firmar un acuerdo bilateral con una economía que no se considere de mercado. Esto deja a la libre interpretación y para mí esto quiere decir leer entre líneas China. Claro, es una cláusula contra China. Entonces, ya ves que de alguna manera Estados Unidos ya aseguró a México, tal vez por eso le dé cierta pauta en su política exterior, pero que definitivamente le va a dar más juego a Brasil para lograr revertir esta influencia que China tiene en Brasil, donde es el mayor socio comercial de esta gran potencia latinoamericana. Y luego si a eso agregamos que China también es principal socio de Venezuela, que tiene hipotecado su petróleo con China, entonces hay una carambola de varias bandas, ¿no? Claro.
también no es que a Estados Unidos le interese tanto los derechos humanos en Venezuela, sino que pegándole a Venezuela es una manera de pegarle a China también. Claro, es que eso es lo maravilloso de todo lo que tiene que ver con la geopolítica. Tú ves una política que aparentemente es nacional o regional, pero generalmente esta es solamente la punta del iceberg de una estrategia para el dominio mundial que está perfectamente articulada. Muy bien, bueno, pues fíjense, vean todas las aristas que tenemos que analizar, porque más allá de los principios, más allá de las ideologías, están los intereses de los países. Y por eso es importante, ¿verdad?, que los países no se desconecten, porque si los países desconectan de la realidad geopolítica, geoeconómica del mundo, entonces dejan la iniciativa a otros países. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Trump se busque desconectar de muchos foros, pues China los ha ocupado. Entonces, China paradójicamente se ha convertido en un líder de la globalización, porque China ya ha ocupado los huecos que Estados Unidos deja. Es correcto. ¿No? Entonces, esa es una de las consecuencias de justamente de aislarse, de caer en un nacionalismo cerrado, ¿no?, que a final de cuentas pues tiene consecuencias geopolíticas importantes, ¿no? Claro, tiene consecuencias geopolíticas importantes y sobre todo no hay que perder de vista que estamos en un tablero donde Estados Unidos y China están en la mayor disputa por la hegemonía mundial. Entonces, todas esas políticas de intervención a Venezuela, de apoyo a Brasil, ¿no?, tal vez de aislarse comercialmente, va destinado a esto, porque la economía de China está mayormente orientada hacia la exportación. Entonces, si China se queda sin socios comerciales, pues ¿a quién le va a exportar? Y bueno, México de alguna manera puede usar, digamos, la carta china para que si se quieren radicalizar contra México, pues yo me acerco a los chinos, ¿no? Estaría esa carta que por eso esa cláusula que tú mencionas es importante, porque por esa vía se busca que México no se acerque a China. Pero si hay una radicalización contra México, pues a México ya tampoco le importaría ese tratado y se acercaría a China en última instancia, ¿no? Claro, aunque sí tendría impactos de corto plazo, porque nuestra economía lo resentiría, pero claro que China se ha vuelto otra opción. También Europa ha buscado tener un mayor acercamiento con México a raíz de todo esto. Muy bien, amigos, pues agradecemos su presencia aquí en Contrapunto TV. Los espero el próximo miércoles. Hasta la próxima. Astele.tv